Hijo mío, hija mía. Antes de que aprendieras a hablar, antes de que supieras nombrar el mundo, ya estaba sostenido por un vínculo. No perfecto, no acabado, no libre de grietas, pero real. La familia nació como un espacio donde el alma pudiera aprender a habitar la vida acompañada. No la pensé como un lugar sin errores, sino como un refugio posible en medio de un mundo incierto. La familia no es solo un conjunto de personas que comparten sangre o apellido. Es el primer lenguaje del amor que conoces. A través de ella aprendes a confiar, a esperar, a temer, a entregarte. En sus gestos descubres si el mundo es seguro o amenazante, si la cercanía es abrigo o distancia. Por eso, lo que ocurre en ella deja huellas profundas, aunque muchas veces no seas consciente de ello. Yo veo la familia desde su origen, desde antes de tus recuerdos. Veo las intenciones con las que fue formada, y también las limitaciones humanas que la atraviesan. No espero perfección, porque sé que no existe. Lo que espero es verdad, apertura, disposición a crecer. La familia no fue creada para encerrar, sino para sostener. En los antiguos cantos que brotaron del corazón humano, quedó expresada esta verdad. Se habló de la casa como un lugar que solo se sostiene cuando no se construye desde el vacío interior. Se comprendió que, si el amor no habita en el hogar, todo esfuerzo se vuelve frágil. No porque falten cosas materiales, sino porque falta presencia. La familia es el primer espacio donde aprendes quién eres. Allí recibes miradas que te nombran, palabras que te afirman o te hieren, silencios que te enseñan más de lo que imaginas. Yo conozco cada uno de esos momentos, incluso los que nadie más vio. Nada de lo que viviste en ese entorno fue pequeño para tu alma. Muchos creen que la familia debería ser un lugar sin conflicto. Esa idea ha causado más culpa que sanación. El conflicto no es señal de fracaso, es señal de humanidad. Lo que transforma no es la ausencia de conflicto, sino la manera en que se atraviesa. La familia que sana no es la que nunca se equivoca, sino la que aprende a mirarse con honestidad. En los Salmos se cantó al hogar como un espacio donde la vida florece cuando se cultiva con paciencia. Se habló de hijos como fruto, no como posesión. Se habló de padres como cuidadores, no como dueños. Se entendió que la vida familiar no se controla, se acompaña. La familia fue pensada como un lugar donde puedas descansar de las exigencias del mundo, no como un tribunal constante. Cuando se convierte en un espacio de juicio permanente, el alma se encoge. Yo no diseñé la familia para que aplastara, sino para que levantara. Sin embargo, también sé que muchas veces no fue así. Sé que hay hogares donde faltó palabra, donde sobró dureza, donde el amor se expresó de formas torpes o no se expresó. Yo no cierro los ojos ante eso. Lo veo, lo comprendo, y no te culpo por lo que no supiste recibir. La familia no define tu valor, pero sí influye en cómo lo percibes. Por eso es tan importante volver a mirarla con una conciencia más amplia. No para condenar, sino para comprender. Comprender libera más que acusar. En los textos antiguos se recordó una y otra vez que el cuidado empieza en casa. No como obligación pesada, sino como expresión natural del amor. Cuando ese cuidado falta, no siempre es por maldad, sino por heridas no atendidas que se transmiten sin intención. Yo conozco las historias completas, no solo los fragmentos. Conozco a quienes cuidaron como pudieron, aun sin haber sido cuidados. Conozco a quienes hirieron sin saber cómo amar de otra manera. Nada de eso justifica el dolor, pero sí explica muchas conductas que hoy pesan en tu memoria. La familia es el primer lugar donde aprendes a pertenecer. Cuando esa pertenencia es frágil, el alma busca sustitutos. Busca reconocimiento afuera, afecto en lugares inseguros, validación constante. No porque seas débil, sino porque fuiste diseñado para vincularte. En los cantos antiguos se expresó el anhelo de habitar en un lugar de paz, de ser rodeado por cuidado, de sentir protección. Ese anhelo no es infantil ni inmaduro. Es una necesidad profunda del corazón humano. Yo la sembré ahí. La familia no es solo pasado, también es presente y posibilidad futura. No importa cómo haya sido tu origen, siempre existe la oportunidad de resignificar el vínculo. A veces no desde la cercanía física, sino desde la comprensión interior. Hay familias que están juntas pero no conectadas. Otras están separadas pero unidas en el corazón. La verdadera cercanía no se mide en distancia, sino en verdad. Yo miro más allá de las formas visibles. En los textos sagrados se habló del hogar como un espacio donde la palabra tiene peso. Una palabra puede edificar o derrumbar. Por eso es tan importante aprender a hablar desde el cuidado. No todo debe decirse,
pero lo que se dice debe nacer del respeto. La familia fue pensada como escuela de amor. No una escuela perfecta, sino real. Allí se aprende a perdonar, a pedir perdón, a convivir con diferencias. Cuando se espera perfección, se pierde la oportunidad de crecimiento. Yo no te pido que idealices tu historia familiar. Te invito a mirarla con ojos más amplios. A reconocer lo que hubo, lo que faltó y lo que aún puede transformarse dentro de ti. La sanación no siempre cambia a otros, pero siempre puede cambiar tu manera de cargar la historia. En los antiguos textos se recordó que los hijos no son una carga, sino una responsabilidad sagrada. Y también que los padres no son dioses, sino seres humanos aprendiendo. Cuando se olvida cualquiera de estas dos verdades, el vínculo se desordena. La familia no es un lugar para demostrar poder, sino para aprender cuidado. Cuando el poder se impone, el amor se retrae. Cuando el amor guía, el poder pierde su dureza. Yo no estoy ausente de tu historia familiar. He estado en los momentos de risa y en los de silencio incómodo. He estado en las mesas compartidas y en las ausencias. No siempre como solución inmediata, sino como presencia constante. Comprender es el primer paso para sanar sin violencia interior. No te pido que olvides, te invito a integrar. La familia fue pensada como un lugar donde puedas aprender a ser tú sin miedo. Cuando eso no ocurrió, el alma se defiende como puede. No te juzgues por esas defensas. Obsérvalas con compasión. En los Salmos se expresó una confianza profunda, que la vida puede ser sostenida incluso cuando el entorno falla. Esa confianza no niega el dolor, pero evita que se vuelva destino. La familia no es el final de tu historia, pero sí una de sus raíces. Y toda raíz, aun torcida, puede ser comprendida para que el árbol crezca con más libertad. Este es solo el inicio. No para remover todo de golpe, sino para sentar una base firme. La familia como refugio posible, no como prisión. Como espacio de aprendizaje, no de condena. Permanece aquí un momento. Deja que estas palabras encuentren su lugar. Lo que fue no se puede cambiar, pero la forma en que vive en ti sí puede transformarse. Y en ese proceso, no estás solo. Hijo mío, hija mía. Cuando el hogar no fue refugio, el corazón aprendió a mantenerse alerta. No porque nacieras desconfiado, sino porque el amor, cuando llega de forma irregular, enseña a cuidarse incluso de aquello que se necesita. Yo conozco ese aprendizaje silencioso. Lo vi formarse en gestos pequeños, en palabras no dichas, en miradas que esperaban y no siempre encontraban respuesta. La familia, aun cuando fue creada para sostener, puede convertirse en un espacio de tensión. No porque el amor no exista, sino porque muchas veces no supo expresarse. El amor mal aprendido no desaparece, se manifiesta de formas torpes, rígidas o ausentes. Y esas formas dejan marcas que el tiempo no borra por sí solo. Hay hogares donde se dio techo, alimento y estructura, pero faltó presencia emocional. Otros donde hubo afecto, pero no estabilidad. Otros donde el silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Yo no mido la familia solo por lo que se ve desde fuera. Miro lo que ocurrió dentro de cada corazón. En los antiguos cantos se habló de generaciones que heredan más que nombres. Se heredan gestos, miedos, formas de amar y de callar. No todo lo heredado fue elegido, pero sí puede ser comprendido. Comprender no justifica el daño, pero libera del peso de repetirlo. Muchos cargan una lealtad invisible hacia su historia familiar. Una lealtad que duele, porque impide mirar con claridad. Se siente como traición cuestionar a quienes dieron la vida. Pero mirar con verdad no es traicionar. Es honrar desde la conciencia. Yo no espero que niegues lo que te dolió para sostener una imagen ideal. No necesito que defiendas lo que te hirió. Mi mirada no se sostiene en apariencias, sino en verdad. La verdad abre caminos que la negación mantiene cerrados. Hay familias donde el amor se confundió con control. Donde cuidar significó vigilar, corregir sin escuchar, imponer sin comprender. En esos espacios, el alma aprendió que amar era perder libertad. Y luego, ya adulto, el corazón duda cuando alguien se acerca. En los textos antiguos se recordó que el cuidado verdadero no aplasta, sino que permite crecer. Que la autoridad, cuando no está acompañada de amor, se vuelve pesada. Estas palabras no nacieron de la teoría, sino de la experiencia humana repetida una y otra vez. Yo sé que hay heridas que aún duelen cuando se nombran. No te apresures a cerrarlas. La sanación no ocurre por presión, ocurre por verdad sostenida con ternura. Nadie sana a fuerza de exigirse. La familia también es el lugar donde se aprende a resolver el conflicto, o a evitarlo.
Cuando el conflicto fue castigado o ignorado, el corazón aprendió a callar o a estallar. Ninguna de las dos formas nació del deseo de herir, sino de la necesidad de sobrevivir emocionalmente. En los cantos antiguos se habló del valor de la palabra oportuna. No toda palabra sana, pero el silencio prolongado puede enfermar. Yo no creé el vínculo familiar para que fuera un campo de batalla ni un desierto emocional. Lo pensé como un espacio de encuentro imperfecto, pero vivo. Hay hogares donde el perdón nunca se enseñó. Donde equivocarse significaba perder valor. En esos lugares, el error se volvió miedo. Y el miedo, con el tiempo, se transformó en dureza hacia uno mismo y hacia otros. Yo veo esas durezas y no las condeno. Las comprendo como defensas aprendidas. Pero también veo el cansancio que producen. El corazón no fue creado para vivir siempre en guardia. La familia no solo transmite amor o dolor, transmite una imagen del mundo. Cuando el hogar fue inestable, el mundo parece inseguro. Cuando fue rígido, el mundo parece exigente. Cuando fue ausente, el mundo parece frío. Estas percepciones no son verdades absolutas, son aprendizajes tempranos. En los textos sagrados se expresó una y otra vez el anhelo de ser guiado por sendas de calma. Ese anhelo no nace de la debilidad, sino de la memoria del alma que recuerda cómo debería sentirse el cuidado. Hay quienes crecieron asumiendo roles que no les correspondían. Hijos que sostuvieron a padres, niños que aprendieron a ser adultos demasiado pronto. Yo vi ese esfuerzo silencioso. No pasó desapercibido. Y no define tu destino, aunque haya marcado tu carácter. La familia también puede ser el lugar donde se aprendió a competir por atención, a compararse, a sentirse insuficiente. Cuando el amor se percibe como limitado, el corazón lucha por asegurarlo. Esa lucha deja huellas profundas. En los antiguos cantos se habló de la paz como algo que se aprende, no como algo que siempre se recibe. La paz comienza cuando se permite al alma descansar de la exigencia constante de ser algo para merecer amor. Yo no te pido que idealices tu familia ni que la rechaces. Te invito a mirarla con una conciencia más amplia. A reconocer lo que fue, sin permitir que eso determine todo lo que serás. Hay vínculos que necesitan distancia para sanar. Otros necesitan palabra. Otros necesitan tiempo. No existe una sola forma correcta. La sanación familiar no sigue un manual, sigue un proceso interior honesto. La familia no se sana solo con reencuentros externos. Muchas veces se sana primero dentro, cuando dejas de cargar con culpas que no te pertenecen, cuando sueltas expectativas imposibles, cuando reconoces límites sin endurecerte. En los textos antiguos se recordó que cada generación tiene la oportunidad de hacer algo distinto. No borrar el pasado, sino transformarlo. Esa transformación comienza cuando alguien se atreve a mirar sin negar. Yo estoy presente en ese proceso. No como juez, sino como acompañante. No para forzar reconciliaciones, sino para sostenerte mientras comprendes. La comprensión profunda ya es sanadora. Hay familias que nunca pudieron decir te amo con palabras, pero lo intentaron con acciones. Otras dijeron palabras sin sostenerlas con hechos. Yo conozco la verdad completa de cada historia. No reduzco ninguna a una sola escena. La familia no es una sentencia. Es un punto de partida. Y todo punto de partida puede ser resignificado. No importa cuántas veces hayas intentado comprender sin lograrlo. El proceso no tiene fecha de caducidad. En los Salmos se habló de un corazón que puede ser renovado. No reemplazado, no negado, sino renovado. Esa renovación no ocurre negando la historia, sino integrándola con conciencia y compasión. Busca darte lenguaje para entender lo que sentiste y no supiste nombrar. Lo que se nombra con verdad deja de pesar de la misma manera. Permanece aquí un momento más. No para quedarte en el dolor, sino para mirarlo sin huir. La familia no fue perfecta, pero tu historia no termina ahí. Y lo que hoy comprendes empieza a abrir un camino nuevo dentro de ti. Lo que aún no sanó no te define. Lo que hoy miras con conciencia comienza a transformarse. Y en ese proceso, no estás solo. Yo camino contigo, incluso en los recuerdos que todavía duelen. Hijo mío, hija mía. Cuando miras tu historia familiar con mayor claridad, algo comienza a ordenarse por dentro. No porque todo se comprenda de inmediato, sino porque el corazón deja de luchar contra lo que fue. La lucha constante cansa más que el dolor mismo. Aceptar no es rendirse, es dejar de gastar fuerzas en negar lo vivido. La familia deja marcas profundas porque es el primer lugar donde aprendiste a relacionarte. Allí se formaron tus primeras certezas y también tus primeras dudas. Lo que se aprendió en ese espacio no desaparece con el tiempo,
se transforma cuando es mirado con verdad. Yo no te llamo a olvidar, te llamo a integrar. Muchos creen que sanar la historia familiar significa cambiarla o corregirla. Esa idea suele traer frustración. El pasado no se reescribe, pero sí puede resignificarse. Cuando cambias la forma de cargarlo, cambia la forma en que actúa en tu presente. Hay recuerdos que duelen no solo por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió. Palabras que esperaste y no llegaron. Gestos que necesitabas y no se dieron. Esas ausencias también forman parte de la historia, aunque no tengan escena visible. Yo conozco esas carencias silenciosas. La familia no solo te dio lo que tuvo, también te dejó aquello que no supo dar. Ambas cosas conviven en ti. Ignorar una parte desequilibra la otra. Cuando reconoces lo recibido y lo faltante, el alma se vuelve más honesta consigo misma. En los antiguos cantos se habló de un corazón que aprende a descansar cuando deja de cargar culpas que no le pertenecen. Muchas heridas familiares se sostienen porque alguien asumió responsabilidades que no eran suyas. Yo no puse sobre ti cargas que no pudieras sostener. Las que te excedieron no vinieron de mí. Hay quienes crecieron intentando reparar a su familia. Otros intentando no parecerse a ella. Ambos caminos pueden nacer del mismo dolor. Cuando el esfuerzo por reparar o huir se vuelve extremo, la vida se reduce. Yo no te creé para vivir reaccionando a tu historia, sino para transformarla desde la conciencia. La familia también te enseñó una forma de amar. A veces esa forma fue cuidadosa. A veces fue distante. A veces fue confusa. Aprender a amar distinto no implica traicionar lo aprendido, implica evolucionarlo. Amar con mayor conciencia es una de las formas más profundas de sanación familiar. En los textos antiguos se recordó que cada persona es más que su origen. El origen influye, pero no encierra. El árbol puede crecer torcido y aún así dar fruto cuando encuentra luz suficiente. Esa luz comienza cuando se permite mirar sin miedo. La sanación no siempre llega en forma de reconciliación externa. A veces llega como comprensión interna. Comprender por qué alguien fue como fue no borra el dolor, pero le quita peso. El dolor comprendido deja de gobernar. Yo no te pido que te acerques a quien te dañó si eso te pone en riesgo. El cuidado comienza por ti. La familia no fue creada para que te pierdas en ella. Fue creada para que aprendieras a amar sin desaparecer. Hay vínculos que necesitan límites claros para poder existir de manera sana. El límite no es rechazo, es protección del vínculo posible. Donde no hay límites, el amor se distorsiona. En los Salmos se habló de caminos que conducen a la vida cuando se eligen con sabiduría. Esa sabiduría no siempre consiste en acercarse, a veces consiste en tomar distancia con respeto. Yo acompaño ambas decisiones cuando nacen de la verdad interior. La familia deja huellas que se manifiestan en la forma en que eliges pareja, en cómo educas, en cómo reaccionas ante el conflicto. Nada de eso te hace defectuoso. Te hace humano, atravesado por una historia que ahora puedes mirar con más conciencia. Cuando comienzas a sanar tu historia familiar, no solo te liberas tú. Libertas a quienes vienen después. No porque cambie su historia, sino porque ya no transmites lo que no fue mirado. La sanación corta cadenas invisibles. En los textos antiguos se habló de generaciones bendecidas cuando alguien eligió vivir con rectitud interior. Esa rectitud no es perfección moral, es coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. La coherencia se aprende cuando se deja de negar la historia. Hay familias que nunca aprendieron a hablar de emociones. Donde sentir era signo de debilidad. Si creciste allí, quizá te cuesta poner palabras a lo que pasa dentro. No te exijas rapidez. Aprender a nombrar lo interno es un proceso. Yo no estoy apurado con tu sanación. No mido tu crecimiento por resultados visibles. Miro los movimientos internos, incluso los más pequeños. Cada vez que eliges no repetir una reacción automática, algo se ordena. La familia no siempre te dio seguridad, pero puede darte comprensión. Cuando comprendes de dónde vienes, puedes elegir con mayor libertad hacia dónde ir. La libertad nace del entendimiento, no de la negación. En los antiguos cantos se expresó la esperanza de ser guiado hacia espacios de calma interior. Esa calma no depende de que todo se resuelva afuera. Depende de que lo interno encuentre un lugar donde descansar. La sanación familiar no ocurre de una sola vez. Ocurre en capas. Cada vez que miras un recuerdo sin juzgarte, cada vez que reconoces una emoción sin reprimirla, algo se suaviza. El corazón aprende a confiar de nuevo. Yo no te pido que ames lo que te hirió. Te invito a dejar de cargarlo con rabia o culpa. El amor auténtico no se fuerza. La paz sí se elige,
paso a paso. Hay historias familiares que se repiten porque nunca fueron comprendidas. Cuando alguien se detiene a mirar con verdad, la repetición pierde fuerza. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser inconsciente. La familia es una escuela larga. Algunas lecciones se aprenden temprano, otras tarde. No hay retraso en el alma. Cada aprendizaje llega cuando puede ser sostenido. En los textos antiguos se habló de un refugio que no depende de muros ni de personas. Ese refugio es interior. Cuando lo encuentras, la historia familiar deja de ser amenaza y se convierte en parte de tu camino. Busca dejarte en un lugar más estable. Un lugar donde puedas mirar tu origen sin que te arrastre. Donde puedas honrar lo que hubo y soltar lo que no pudo ser. La familia fue tu primer mundo. No fue perfecta. No necesitaba serlo. Hoy ya no eres solo ese niño o esa niña que aprendió a sobrevivir. Eres alguien capaz de mirar con conciencia, de elegir distinto, de construir vínculos más sanos. Permanece un momento en esta comprensión. No para analizar, sino para permitir que se asiente. Lo que se asienta con calma no se pierde con facilidad. Desde aquí, el camino continúa. Lo que has mirado en tu historia familiar comienza a abrir espacio para nuevas formas de amar, de cuidar y de pertenecer. Y en cada paso, sigo contigo, no para imponerte un rumbo, sino para acompañarte mientras descubres el tuyo. Hijo mío, hija mía. Cuando la familia duele, el alma aprende a adaptarse. No siempre de la mejor manera, pero sí de la única que conocía en ese momento. Las heridas que nacen dentro del hogar no siempre son evidentes. Muchas veces se esconden detrás de rutinas normales, de silencios aceptados, de frases repetidas que parecen inofensivas. Yo conozco esas heridas, incluso cuando tú mismo dudaste de su existencia. La familia fue pensada como refugio, pero cuando se convierte en fuente de tensión, el corazón entra en confusión. Ama y se protege al mismo tiempo. Busca cercanía y distancia en un mismo movimiento. Esa ambivalencia no es debilidad, es la respuesta natural de un alma que intenta sobrevivir emocionalmente sin perder el vínculo. Hay dolores que no nacen de un golpe directo, sino de una ausencia prolongada. De una escucha que nunca llegó. De una mirada que pasó de largo. De una validación que siempre fue postergada. Esos vacíos no dejan cicatriz visible, pero moldean la forma en que te relacionas contigo y con los demás. En los antiguos salmos se habló del clamor del corazón que no siempre encuentra respuesta inmediata. Se habló de la angustia silenciosa, de la espera prolongada, del anhelo de ser visto y escuchado. Esos cantos nacieron de experiencias humanas reales, no de teorías. Por eso aún resuenan. La herida familiar más profunda no siempre es el conflicto abierto, sino la negación del conflicto. Cuando no se permite nombrar lo que duele, el dolor no desaparece, se desplaza. Se transforma en tensión interna, en culpa, en autoexigencia excesiva o en desconexión emocional. Yo no te reprocho haber callado lo que no supiste decir. No te juzgo por haber aceptado dinámicas que hoy reconoces como dañinas. El alma aprende primero a protegerse, y solo después, cuando se siente segura, aprende a sanar. Hay familias donde el amor estuvo condicionado. Donde se sentía que había que cumplir expectativas para merecer cercanía. En esos hogares, el corazón aprende a esforzarse sin descanso. Aprende que fallar es peligroso. Aprende que mostrarse tal como es puede costar el vínculo. En los textos antiguos se recordó que el amor verdadero no se compra ni se negocia. Que la aceptación no debería depender del desempeño. Cuando esto no se vivió así, el alma creció confundiendo valor con utilidad. También existen familias donde el dolor se expresó a través de palabras duras, comparaciones constantes, ironías que parecían bromas. La herida no siempre fue intencional, pero fue real. Y lo real deja huella, aunque nadie lo haya reconocido en su momento. Yo veo cada una de esas huellas. No como condena, sino como mapa. Un mapa que explica por qué hoy te cuesta confiar, poner límites, recibir cuidado o expresar necesidad. Nada de eso apareció de la nada. Las heridas familiares no solo afectan lo que sientes, sino cómo interpretas el mundo. Un hogar impredecible enseña a anticipar peligro. Un hogar rígido enseña a temer al error. Un hogar distante enseña a no esperar demasiado. Estas lecciones tempranas se vuelven lentes a través de los cuales miras la vida. En los Salmos se habló del deseo de ser conducido a lugares de descanso. Ese deseo nace, muchas veces, en personas que no conocieron el descanso emocional temprano. No es debilidad anhelar paz, es memoria del alma. Hay heridas que se transmiten de generación en generación sin palabras. Gestos repetidos,
reacciones automáticas, formas de amar que no se cuestionan. No porque nadie quiera dañar, sino porque nadie aprendió otra forma. Yo no espero que cargues con la responsabilidad de sanar toda tu línea familiar. Esa carga no te corresponde. Lo que sí es posible es que elijas no seguir transmitiendo lo que hoy reconoces como dañino. Esa elección ya es un acto profundo de amor. La familia, cuando hiere, también puede enseñar a desconfiar de uno mismo, a dudar de la propia percepción, a minimizar el dolor con frases que lo relativizan. Ese autoengaño suele ser una estrategia para sostener el vínculo, pero a largo plazo, desgasta. En los textos antiguos se habló de un corazón sincero, no de uno perfecto. La sinceridad comienza cuando te permites reconocer lo que sentiste sin justificarlo ni exagerarlo. Nombrar con verdad es el inicio de la sanación. Hay quienes crecieron en hogares donde las emociones eran ignoradas o castigadas. Allí se aprendió a esconder el llanto, a endurecer el gesto, a no pedir ayuda. Esa dureza fue una armadura necesaria en su momento, pero no tiene que ser permanente. Yo no te pido que te desprendas de tu historia como si no importara. Te invito a mirarla con compasión. La compasión no suaviza la verdad, la vuelve habitable. Las heridas familiares también influyen en la manera en que te relacionas con la autoridad, con el conflicto, con la intimidad. Lo que no fue seguro en casa rara vez se siente seguro afuera. Comprender esto no te encierra, te libera. En los Salmos se expresó la confianza en que el corazón puede ser sostenido incluso cuando los vínculos humanos fallan. Esa confianza no elimina la herida, pero evita que se convierta en identidad. Hay familias donde el perdón fue exigido sin comprensión, donde se pidió olvidar sin procesar. Eso no sana, silencia. El perdón verdadero nace cuando el dolor ha sido reconocido, no cuando ha sido negado. Yo no apresuro los procesos internos. No impongo tiempos. La sanación no es una carrera ni una obligación. Es un camino que se recorre cuando hay suficiente seguridad interior para hacerlo. Las heridas que nacen en la familia no te hacen defectuoso. Te hacen humano, atravesado por vínculos imperfectos. La imperfección no es el problema, la negación sí lo es. En los textos antiguos se habló de la verdad que libera. No de la verdad que humilla, sino de la que aclara. Esa verdad comienza cuando te permites decirte a ti mismo lo que dolió sin miedo a exagerar o minimizar. Hay historias familiares donde la violencia fue evidente. Otras donde fue sutil, constante, silenciosa. Ambas dejan marcas. Ninguna debe ser comparada para invalidar la otra. El dolor no compite. Yo he estado presente en cada etapa, incluso cuando no lo sentiste. No siempre interviniendo, pero siempre sosteniendo. A veces la presencia no evita el dolor, pero impide que destruya por completo. Lo que se comprende deja de gobernar desde la sombra. Lo que se mira con verdad comienza a transformarse. No todo al mismo tiempo, pero sí de manera constante. Permanece aquí un momento más. Deja que estas palabras nombren lo que quizá nunca fue nombrado. No para quedarte en el dolor, sino para que deje de operar en silencio. La historia familiar no fue perfecta. No tenía que serlo. Hoy, al mirarla con conciencia, estás dando un paso distinto. Y ese paso, aunque parezca pequeño, ya está abriendo un camino nuevo dentro de ti. Hijo mío, hija mía. Cuando una herida ha sido reconocida, comienza un proceso más silencioso y profundo. No es el momento del impacto, sino el tiempo en que lo vivido empieza a dialogar con lo que hoy eres. Aquí el dolor ya no grita, pero sigue hablando. Y aprender a escucharlo sin miedo es una de las tareas más delicadas del corazón. Las heridas familiares no solo duelen por lo que ocurrió, sino por las conclusiones que el alma extrajo para poder seguir adelante. Conclusiones que se formaron cuando eras pequeño, cuando no tenías palabras suficientes ni recursos emocionales para comprender lo que pasaba. Esas conclusiones no fueron errores, fueron intentos de protección. Algunos aprendieron que debían ser fuertes para no necesitar a nadie. Otros aprendieron que debían agradar para no ser abandonados. Otros aprendieron a desaparecer emocionalmente para no provocar conflicto. Estas estrategias no nacieron del capricho, nacieron de la necesidad. Yo lo sé, y no las desprecio. El problema no es haber aprendido a protegerte. El problema aparece cuando esas protecciones siguen gobernando tu vida adulta sin que las cuestiones. Lo que un día te salvó, con el tiempo puede limitarte. Y reconocer eso no es traicionar tu historia, es honrarla con conciencia. En los antiguos salmos se habló del alma que clama desde lo profundo, no solo por alivio, sino por dirección. Ese clamor surge cuando algo dentro sabe que ya no quiere seguir viviendo desde el mismo lugar interior.
No es rebeldía, es madurez. Las heridas familiares suelen esconderse detrás de reacciones que parecen desproporcionadas. Una crítica pequeña que duele demasiado. Un rechazo mínimo que se siente como abandono total. Una diferencia que se vive como amenaza. Estas reacciones no hablan del presente, hablan del pasado activado. Yo no te juzgo por reaccionar así. Veo el origen de esa intensidad. Veo al niño o a la niña que una vez sintió que no tenía espacio para equivocarse, para expresarse, para ser vulnerable. Esa memoria emocional no desaparece sola, necesita ser comprendida. Hay familias donde el amor fue impredecible. Un día cercano, otro distante. Un día cálido, otro frío. En esos hogares, el alma aprendió a estar siempre atenta, anticipando cambios, leyendo gestos. Ese estado constante de alerta cansa profundamente. En los textos antiguos se habló de un descanso que no depende de las circunstancias externas. Ese descanso se vuelve urgente para quienes crecieron sin estabilidad emocional. No porque sean más débiles, sino porque han estado mucho tiempo sosteniéndose solos. La herida familiar también puede generar confusión respecto a los límites. Hay quienes no saben decir no por miedo a perder el vínculo. Otros dicen no a todo por miedo a ser invadidos. Ambas posturas nacen del mismo lugar, la falta de seguridad afectiva temprana. Yo no te llamo a juzgarte por estas formas de vincularte. Te invito a observarlas con honestidad. La observación sincera abre espacio para elegir distinto. Sin observación, solo hay repetición automática. En los Salmos se recordó que el corazón puede aprender sabiduría incluso a partir del dolor. No una sabiduría fría, sino una que nace de la experiencia integrada. Esa sabiduría no borra la herida, pero le quita el poder de gobernar. Hay heridas que se manifiestan como autoexigencia extrema. Una voz interna que nunca está satisfecha. Que siempre pide más. Que no permite descanso. Esa voz suele ser heredera de un ambiente donde el amor se sentía condicionado al rendimiento. Yo conozco esa voz. No es la mía. Mi voz no aplasta ni humilla. Mi voz llama con firmeza y ternura. Distinguir entre ambas es parte del proceso de sanación. La herida familiar también puede generar dificultad para recibir. Recibir ayuda, recibir cuidado, recibir reconocimiento. Cuando dar fue la única forma de sentir valor, recibir se vuelve incómodo. No porque no lo merezcas, sino porque no fue seguro antes. En los textos antiguos se habló de abrir las manos, no solo para dar, sino también para recibir. El equilibrio entre ambas cosas sostiene la vida. Cuando solo se da o solo se recibe, algo se desajusta. Yo no te pido que cambies todas tus dinámicas de inmediato. Te pido que las mires con verdad. La mirada honesta ya comienza a suavizar. Lo que se mira deja de actuar desde la sombra. Las heridas familiares también influyen en la forma en que eliges a quienes amas. A veces se elige lo conocido, aunque duela. No por deseo consciente, sino por familiaridad emocional. El corazón tiende a repetir lo que entiende, incluso si eso no es lo que necesita. En los Salmos se expresó el deseo de ser guiado por sendas que conduzcan a la vida. Esa guía no siempre llega como una respuesta clara, sino como una incomodidad que invita a elegir distinto. Hay quienes se preguntan por qué repiten ciertas historias. No es castigo ni destino. Es una invitación a mirar lo que aún no ha sido comprendido. La repetición pierde fuerza cuando se ilumina su origen. Yo no te observo desde la exigencia, sino desde la paciencia. Conozco el ritmo del alma. Sé que algunas verdades necesitan tiempo para asentarse. No apresuro lo que aún está sensible. La herida familiar no se sana solo hablando del pasado. Se sana también en el presente, cuando eliges responder distinto a una situación conocida. Cada elección consciente debilita un patrón antiguo. En los textos antiguos se habló de un corazón nuevo, no en el sentido de borrar el anterior, sino de permitirle renovarse. La renovación ocurre cuando el corazón deja de defenderse de todo y aprende a discernir. Hay familias donde el dolor se expresó con gritos. Otras donde se expresó con silencio. Ambas enseñan al alma a desconfiar del conflicto. Aprender a permanecer en el desacuerdo sin perder el vínculo es una lección profunda que muchos no pudieron aprender en casa. Yo acompaño ese aprendizaje. No desde la perfección, sino desde la práctica cotidiana. Cada vez que te quedas presente en una conversación difícil sin huir ni atacar, algo se reordena. La herida familiar también puede generar miedo a la intimidad. Cuando la cercanía fue peligrosa, el corazón se protege manteniendo distancia. No porque no desee amar, sino porque aprendió que amar dolía.
En los Salmos se habló de la confianza que se construye poco a poco. No como salto ciego, sino como camino progresivo. La confianza no se exige, se cultiva. Yo no te pido que confíes sin discernir. Te invito a aprender a distinguir entre peligro real y memoria del pasado. Esa distinción libera. Lo que hoy comprendes empieza a abrir espacio para elecciones nuevas. No todas de inmediato, no todas perfectas, pero reales. Permanece aquí un momento más. Observa tus reacciones, tus miedos, tus defensas, no como defectos, sino como mensajes. Cada uno de ellos cuenta una historia que ahora puedes escuchar sin ser arrastrado por ella. La sanación no es olvidar lo vivido, es dejar de vivir desde ahí. Y ese paso comienza cuando eliges mirar con verdad y caminar con paciencia. Yo sigo contigo en este proceso, sosteniendo cada avance, incluso cuando parece pequeño. Hijo mío, hija mía. Cuando comienzas a comprender cómo las heridas familiares han influido en tu manera de vivir, surge una etapa distinta. Ya no es solo reconocimiento ni explicación. Es un punto en el que el corazón empieza a preguntarse cómo seguir sin repetir, cómo vivir sin cargar, cómo relacionarse sin reaccionar desde antiguas defensas. Esta etapa no es ruidosa. No trae respuestas inmediatas ni cambios espectaculares. Es más bien un ajuste interior, lento y profundo. Un reordenamiento silencioso donde el alma comienza a distinguir entre lo que fue aprendido para sobrevivir y lo que hoy necesita para vivir con mayor plenitud. Las heridas familiares no desaparecen cuando se entienden, pierden fuerza cuando dejan de ser inconscientes. Lo que antes dirigía tus reacciones desde la sombra empieza a colocarse delante de ti, donde puedes mirarlo sin miedo. Ese paso marca una diferencia esencial. Hay personas que, al comprender su historia, sienten culpa por haber pensado mal de su familia. Otras sienten enojo por lo que no recibieron. Ambas emociones son comprensibles. Yo no te pido que te fuerces a sentir algo distinto. Te invito a permitir que esas emociones se expresen sin convertirse en identidad. En los antiguos salmos se habló de un corazón que se vacía de cargas para poder ser llenado de paz. Ese vaciamiento no ocurre negando lo que se siente, sino atravesándolo con conciencia. El corazón que no se permite sentir queda lleno de tensiones acumuladas. La sanación familiar no consiste en justificar lo que dolió. Justificar anestesia. Sanar implica reconocer el daño sin permitir que defina tu valor ni tu destino. Es un equilibrio delicado que solo se aprende con tiempo y honestidad. Muchos cargan una confusión profunda, creen que si sueltan el dolor traicionan su historia. Pero soltar no es borrar ni minimizar. Soltar es dejar de vivir atado a una herida que ya cumplió su función de advertencia. El dolor advierte, no está destinado a gobernar. Yo veo a quienes han vivido años repitiendo patrones que detestan, preguntándose por qué vuelven a caer en lo mismo. No es falta de voluntad. Es falta de comprensión profunda. Cuando algo no se comprende, se repite. Cuando se comprende, comienza a transformarse. Las heridas familiares también influyen en la forma en que te hablas a ti mismo. La voz interna suele reproducir el tono que escuchaste en casa. A veces es dura, exigente, impaciente. Otras es distante, indiferente. Aprender a reconocer esa voz es uno de los pasos más importantes del proceso. En los textos antiguos se habló de palabras que edifican y palabras que destruyen. No solo las que se dicen hacia afuera, sino también las que se repiten por dentro. El lenguaje interior moldea la experiencia de vida mucho más de lo que imaginas. Yo no te hablo con la voz que hiere. No te hablo con la voz que humilla. Mi palabra no reproduce el desprecio ni la exigencia desmedida. Aprender a distinguir mi voz de las voces heredadas es parte de la sanación. Hay quienes, al comenzar a sanar, sienten miedo de perder el vínculo familiar. Temen que poner límites signifique ruptura. Ese miedo suele venir de una historia donde el amor se sentía frágil, condicionado, fácilmente retirado. El límite, sin embargo, no destruye el vínculo sano, lo protege. La familia no se honra soportándolo todo. Se honra cuando se elige no seguir dañándose ni dañando. A veces la forma más honesta de amar es cambiar la manera de vincularse, aunque eso incomode. En los Salmos se habló de la sabiduría que enseña a discernir tiempos y caminos. No todo se enfrenta de la misma manera. No todo se habla al mismo tiempo. La sanación requiere sensibilidad para saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Hay heridas que necesitan distancia para cicatrizar. Otras necesitan diálogo. Otras necesitan silencio consciente. Ninguna de estas decisiones es falta de amor cuando nace de la verdad interior. Yo no te pido que te conviertas en alguien distinto de un día para otro.
Te pido que te vuelvas más honesto contigo. La honestidad interna abre espacio para elecciones nuevas, incluso pequeñas, que cambian la dirección del camino. Las heridas familiares también pueden generar una sensación constante de deuda. Como si siempre debieras algo: comprensión, paciencia, sacrificio. Esa deuda no siempre es real, muchas veces es una carga aprendida. Amar no es deber, es elección. En los textos antiguos se recordó que cada persona tiene un valor intrínseco, no condicionado a lo que hace por otros. Ese valor no se gana ni se pierde. Cuando esto se olvida en la familia, el alma crece confundida respecto a su dignidad. La sanación comienza cuando reconoces que puedes amar sin desaparecer, que puedes cuidar sin sacrificarte por completo, que puedes acompañar sin cargar con responsabilidades ajenas. Este aprendizaje no es egoísmo, es madurez. Yo veo el cansancio de quienes han sido sostén constante desde muy jóvenes. Veo la dificultad para descansar sin culpa. Veo el miedo a decir no. Todo eso tiene sentido dentro de tu historia, pero no tiene que seguir definiendo tu futuro. Las heridas familiares también afectan la forma en que te relacionas con la autoridad, con las normas, con el orden. A veces se responde con sumisión excesiva, otras con rechazo automático. Ambas respuestas nacen de experiencias tempranas no resueltas. En los Salmos se habló de caminar con rectitud, no como rigidez moral, sino como coherencia interior. La rectitud nace cuando lo que haces está alineado con lo que sientes y comprendes, no cuando obedeces por miedo. Yo acompaño ese proceso de alineación. No imponiendo, sino invitando. No desde la prisa, sino desde la paciencia. La sanación real no se acelera sin consecuencias. Hay personas que temen mirar su herida familiar porque creen que eso abrirá algo que no podrán sostener. Pero lo que no se mira ya está operando, solo que sin conciencia. Mirar no crea el dolor, lo ordena. La sanación no consiste en revivir constantemente el pasado, sino en permitir que deje de infiltrarse en el presente sin permiso. Cuando una herida es comprendida, ya no necesita gritar. En los textos antiguos se habló de una luz que alumbra el camino paso a paso. No toda la ruta de una vez. Esa luz es la comprensión que llega cuando estás preparado para sostenerla. Lo que has comprendido hasta aquí empieza a crear un espacio nuevo dentro de ti. Un espacio donde puedes elegir distinto, amar distinto, responder distinto. No siempre perfecto, pero más consciente. La historia familiar sigue siendo parte de ti, pero ya no tiene que ser tu centro. Puede convertirse en raíz comprendida, no en cadena que aprieta. Permanece aquí un momento más. Deja que esta comprensión se asiente. No te exijas resultados inmediatos. La sanación verdadera no grita, se nota con el tiempo, en la forma en que vives, en cómo te tratas, en cómo eliges vincularte. Desde este punto, el camino queda preparado para algo nuevo. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora hay mayor claridad. Y donde hay claridad, hay posibilidad. Yo sigo contigo. No para apresurarte, sino para sostenerte mientras eliges vivir con mayor verdad y menos carga. Hijo mío, hija mía. Amar dentro de la familia es uno de los aprendizajes más delicados que el corazón humano atraviesa. No porque el amor sea frágil, sino porque quienes aman también lo son. Nadie llega al vínculo familiar con un manual completo, todos llegan con historias, miedos y limitaciones que se van revelando con el tiempo. La familia no fue pensada para ser un espacio donde el amor anule a quien ama. Tampoco para que el cuidado se convierta en sacrificio silencioso que desgasta. El amor que no cuida al que ama termina deformándose, aunque haya nacido de una buena intención. Muchas heridas familiares nacieron porque amar significó perderse. Porque cuidar implicó callar lo propio. Porque pertenecer tuvo como precio renunciar a la verdad interior. Yo no diseñé el amor de esa manera. El amor auténtico no exige desaparición, permite presencia. En los antiguos textos se habló de la sabiduría como algo que protege la vida. No solo la vida del otro, también la tuya. La sabiduría no es dureza ni frialdad, es discernimiento. Es aprender cuándo acercarse y cuándo resguardarse sin romper el vínculo. Amar sin romper comienza cuando comprendes que el otro no es responsable de llenar tus vacíos ni de sostener tus heridas no sanadas. La familia no puede cargar con todo lo que el alma no ha podido procesar. Cuando eso ocurre, el vínculo se tensa y se desgasta. Hay hogares donde el amor se confundió con aguantar. Donde poner límites se vio como traición. Donde decir no fue interpretado como rechazo. En esos espacios, el corazón aprendió a amar desde la culpa, no desde la libertad. Yo veo ese esfuerzo constante por mantener la armonía a costa de la verdad.
veo el cansancio que produce. El amor no fue creado para ser una carga permanente, sino una fuerza que sostiene sin aplastar. Corregir sin herir es una de las tareas más complejas dentro de la familia. Porque corregir toca fibras profundas, el valor personal, la identidad, el miedo a no ser suficiente. Cuando la corrección nace del enojo o del control, deja marcas. Cuando nace del cuidado, abre camino. En los Salmos se habló de palabras que dan vida. No palabras que humillan, no palabras que comparan, no palabras que reducen. La palabra que edifica no necesita gritar ni imponerse, se sostiene por su verdad. Yo no te llamo a evitar el conflicto. El conflicto es parte de toda relación viva. Te llamo a atravesarlo sin violencia interior. A no usar el amor como arma ni el silencio como castigo. El amor que hiere deja de ser refugio. Hay familias donde el enojo fue prohibido. Donde expresar molestia significaba perder afecto. Allí el enojo se guardó, se acumuló, se volvió resentimiento. Otros hogares permitieron el enojo, pero sin cuidado, convirtiéndolo en agresión constante. Ninguno de los dos extremos sana. Amar sin romper implica aprender a expresar lo que duele sin destruir. A señalar sin humillar. A corregir sin invalidar. Este aprendizaje no es inmediato, se construye con práctica y conciencia. Yo no espero que sepas hacerlo todo bien. No te exijo perfección emocional. Te invito a revisar desde donde amas. Porque el lugar desde donde amas define el efecto de tus palabras y acciones. En los textos antiguos se recordó que la paciencia es fruto de la sabiduría, no de la resignación. La paciencia no es soportar en silencio, es sostener el proceso sin reaccionar desde la herida. La paciencia cuida tanto al otro como a ti. Hay vínculos familiares donde el amor se expresó a través del miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a decepcionar. Ese miedo disfrazado de amor termina controlando, vigilando, limitando. El amor que nace del miedo no libera. Yo no creé la familia para que fuera un espacio de vigilancia constante. La creé para que fuera un lugar de crecimiento. Y crecer implica equivocarse, aprender, corregir sin destruir la dignidad. Corregir sin herir comienza cuando recuerdas que el otro es más que su error. Que un comportamiento no define una identidad. Que señalar una conducta no debe convertirse en ataque a la persona. En los Salmos se habló de enseñar el camino con ternura. No desde la imposición, sino desde el ejemplo. El ejemplo educa más profundamente que cualquier corrección verbal. Yo sé que muchas veces nadie te enseñó a corregir de otra manera. Aprendiste repitiendo lo que viste o reaccionando en contra de ello. Ambas opciones nacen de la misma falta de modelos sanos. No te culpes por eso. Amar sin romper también implica aprender a recibir corrección. Cuando el hogar fue un espacio donde corregir significó humillar, recibir señalamiento duele más de lo que debería. El corazón se defiende, se cierra, se justifica. Yo no te pido que aceptes toda corrección sin discernir. Te invito a aprender a distinguir entre una corrección que cuida y una que hiere. No toda palabra merece ser interiorizada. Hay familias donde el rol de autoridad se ejerció sin escucha. Donde mandar fue más importante que comprender. Allí el amor se volvió rígido. La rigidez protege del caos, pero impide el encuentro. El amor que no escucha se vuelve monólogo. Y el monólogo no construye vínculo. La familia necesita diálogo, incluso cuando es incómodo. Incluso cuando revela diferencias que no se pueden resolver de inmediato. En los textos antiguos se habló del valor de la mansedumbre. No como debilidad, sino como fuerza contenida. La mansedumbre permite corregir sin violencia, amar sin dominar, sostener sin aplastar. Yo no te llamo a callar lo que duele. Te llamo a expresarlo sin destruir. Esa diferencia cambia todo. El amor que se expresa con verdad y cuidado transforma incluso cuando no es recibido de inmediato. Amar sin romper también implica reconocer cuando una palabra no ayudará y cuando el silencio consciente puede proteger. No todo silencio es evasión, algunos silencios cuidan lo que aún es frágil. La familia es un espacio donde se aprende a convivir con diferencias. Pretender uniformidad genera tensión. Aceptar la diversidad sin perder valores requiere madurez emocional. Yo sé que este aprendizaje remueve inseguridades profundas. Amar de una manera nueva siempre incomoda. Pero el amor que no evoluciona se endurece. Permanece aquí un momento. Revisa desde donde amas, cómo corriges, cómo te expresas. No para juzgarte, sino para comprenderte. La comprensión abre espacio para un amor más libre y más sano. Desde aquí, el camino continúa.
Aprender a amar sin romper es un proceso que transforma lentamente la manera en que te relacionas. Y en cada paso, sigo contigo, no para exigirte, sino para enseñarte a cuidar sin herir y a amar sin perderte. Hijo mío, hija mía. Amar sin romper no se aprende solo entendiendo ideas, se aprende practicando una forma distinta de estar presente. La familia es el primer taller donde ese aprendizaje se pone a prueba. Allí aparecen reacciones antiguas, palabras heredadas, silencios que antes protegieron y hoy ya no sirven. Nada de eso te hace incapaz de amar, te muestra que partes aún necesitan conciencia. Hay un punto delicado en todo vínculo familiar, el lugar desde donde corriges y el lugar desde donde recibes corrección. Cuando el corazón está herido, corrige para defenderse o se defiende cuando alguien intenta corregirlo. En ambos casos, el miedo toma el mando. El miedo no escucha, reacciona. Yo no te llamo a corregir desde la superioridad ni a recibir desde la sumisión. Te llamo a un lugar más estable, la dignidad compartida. Allí nadie se impone y nadie se anula. Allí la palabra tiene peso porque nace del cuidado y no del impulso. En los antiguos textos se habló de enseñar con paciencia, de guiar sin dureza, de instruir sin humillar. Esa enseñanza no se limita a padres e hijos, atraviesa toda relación donde existe influencia. La influencia sin cuidado se vuelve dominio. La influencia con conciencia se vuelve acompañamiento. Muchas veces, corregir duele porque toca una herida previa. No siempre duele por lo que se dice, sino por lo que recuerda. Una observación presente puede activar una herida antigua. Cuando eso ocurre, la reacción suele ser más grande que la situación. Comprender esto cambia la manera de responder. Yo veo cuando una palabra que parecía simple se vuelve pesada porque conecta con un pasado no resuelto. No te pido que ignores esa reacción. Te invito a mirarla antes de responder. El espacio entre estímulo y respuesta es un lugar sagrado donde se puede elegir distinto. Hay familias donde el amor se expresó a través del sacrificio constante, donde darlo todo era la medida del valor. En esos hogares, aprender a cuidarse parece egoísmo. Pero cuidarte no te aleja del amor, lo vuelve sostenible. En los Salmos se habló del justo que cuida su camino. No como quien se endurece, sino como quien sabe proteger lo esencial. Cuidar lo esencial incluye tu integridad emocional. Sin ella, cualquier acto de amor termina agotándose. Corregir sin herir implica reconocer cuando una palabra busca ordenar y cuando busca descargar tensión. Descargar puede aliviar momentáneamente, pero deja daño. Ordenar requiere calma y presencia. No siempre es posible hacerlo en el momento exacto, esperar también es una forma de cuidado. Yo no te pido respuestas inmediatas. Te invito a discernir tiempos. Hay momentos para hablar y momentos para callar conscientemente. Callar no para evitar, sino para no dañar cuando el corazón está alterado. Recibir corrección también es un aprendizaje profundo. Cuando la corrección fue usada como arma en el pasado, el cuerpo se defiende incluso antes de escuchar. El rechazo aparece rápido. No porque no quieras aprender, sino porque aprendiste a protegerte. Yo no te pido que aceptes toda corrección. Te pido que aprendas a escuchar sin confundirte. Escuchar no es obedecer. Escuchar es comprender qué parte te pertenece y cuál no. Esa distinción libera. En los textos antiguos se habló de la humildad como sabiduría, no como humillación. La humildad verdadera no se achica, se abre a aprender sin perder dignidad. Esa humildad permite recibir sin sentirse inferior. Hay vínculos familiares donde el rol de autoridad se volvió rígido porque había miedo a perder control. Ese miedo suele nacer de inseguridades no resueltas. El control intenta calmar la ansiedad, pero termina sofocando el vínculo. Yo no creé la familia para que fuera un espacio de dominio. La creé para que fuera un espacio de crecimiento compartido. El crecimiento no ocurre bajo amenaza, ocurre donde hay confianza suficiente para equivocarse y corregir. Amar sin romper también implica aprender a expresar desacuerdo sin descalificar. El desacuerdo no rompe el vínculo, la descalificación sí. Cuando el otro siente que su valor está en juego, deja de escuchar. En los Salmos se habló de una lengua que trae vida. La lengua que trae vida no niega la verdad, pero la entrega con cuidado. No todo lo verdadero necesita ser dicho de cualquier manera. Yo conozco el cansancio de quienes intentan hacerlo distinto sin haber tenido modelos claros. Sé que a veces te preguntas si estás eligiendo bien, si estás exagerando, si estás siendo demasiado blando o demasiado firme. Ese cuestionamiento no es debilidad, es conciencia en formación. Corregir sin herir requiere presencia emocional. Presencia para reconocer lo que sientes antes de hablar.
Presencia para escuchar lo que el otro intenta decir más allá de sus palabras. Presencia para detener una reacción automática. La familia es un espacio donde las emociones se contagian rápido. Un gesto, un tono, una mirada pueden escalar una situación o desactivarla. Aprender a regularte a ti mismo es una de las formas más profundas de amor familiar. Yo no te pido que controles tus emociones, te invito a conocerlas. Lo que se conoce se puede orientar. Lo que se reprime suele explotar. La regulación nace del entendimiento, no de la fuerza. Hay familias donde el afecto se expresó poco y la corrección mucho. Otras donde el afecto fue abundante y los límites escasos. Ambos extremos generan confusión. El amor necesita afecto y límites para sostenerse. En los textos antiguos se habló de la sabiduría que construye la casa. Esa sabiduría no es teoría, es equilibrio. Equilibrio entre firmeza y ternura, entre verdad y cuidado, entre corrección y aceptación. Yo no te pido que transformes tu familia de inmediato. Te invito a transformar tu manera de estar en ella. Una sola persona que elige responder distinto cambia el clima del vínculo, aunque no cambia a los demás. Amar sin romper implica aceptar que no todos estarán listos para ese cambio. Algunos se resistirán, otros no lo comprenderán. Eso no invalida tu elección. La coherencia interior no necesita aprobación externa. La familia no siempre responde como esperas. A veces el esfuerzo por amar mejor no recibe reconocimiento. No hagas de ese reconocimiento la medida de tu valor. Amar con conciencia ya es una forma de libertad. En los Salmos se habló de perseverar en el bien sin cansarse. No como sacrificio ciego, sino como fidelidad a lo esencial. Perseverar no es aguantarlo todo, es sostener lo que es verdadero sin traicionarte. Sensibilidad para reconocer cuando una palabra cuida y cuando hiere. Cuando un límite protege y cuando una reacción descarga. Permanece aquí un momento más. Observa cómo corriges, cómo respondes, cómo recibes. No con juicio, sino con curiosidad honesta. La curiosidad abre más caminos que la exigencia. Desde este lugar, el camino continúa. Aprender a amar sin romper es un proceso que se construye paso a paso. Y en cada paso, sigo contigo, enseñándote a sostener el amor con verdad, firmeza y cuidado. Hijo mío, hija mía. Amar sin romper también implica aprender a sostener vínculos cuando no todo se resuelve. La familia no siempre ofrece finales claros ni conversaciones perfectas. Muchas veces deja asuntos abiertos, tensiones que se repiten, diferencias que no encuentran acuerdo inmediato. En ese escenario, el amor verdadero no se mide por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de permanecer sin traicionarse. Hay una idea que ha causado mucho daño, creer que amar significa ceder siempre. Esa idea nace de confundir paz con silencio y unidad con sometimiento. Yo no diseñé el amor para que uno desaparezca y otro permanezca intacto. El amor sano reconoce al otro sin anularse. Cuando el corazón ha aprendido a amar desde la herida, tiende a exagerar dos caminos, o se endurece para no sentir, o se desborda para no perder. Ambos extremos buscan protección. Ninguno ofrece descanso. El descanso aparece cuando el amor se equilibra con verdad. En los antiguos textos se habló de caminar en justicia y misericordia. No como opuestos, sino como fuerzas que se sostienen mutuamente. La justicia sin misericordia endurece. La misericordia sin justicia confunde. En la familia, este equilibrio es esencial. Hay relaciones donde la historia compartida pesa tanto que parece imposible cambiar la dinámica. Se repiten roles, frases, reacciones. El pasado toma el control del presente. Yo no te llamo a borrar la historia, te llamo a dejar de vivir prisionero de ella. Amar sin romper requiere valentía interior. Valentía para decir lo que duele sin atacar. Valentía para escuchar sin defenderse automáticamente. Valentía para aceptar que no siempre habrá comprensión inmediata. Esa valentía no es agresiva, es firme y serena. Yo veo el miedo que aparece cuando decides hacer algo distinto. Miedo a ser rechazado, a ser malinterpretado, a ser acusado de egoísmo. Ese miedo suele nacer de una historia donde el amor se sentía frágil. No lo niegues, reconócelo sin permitir que gobierne tus decisiones. En los Salmos se habló de confiar el camino aun cuando no se ve completo. Esa confianza no es pasividad, es coherencia. Es elegir actuar desde lo que sabes que es verdadero, incluso cuando el resultado no está garantizado. La familia es un espacio donde se aprende a convivir con límites. No todo puede cambiar. No todo puede repararse como se quisiera. Aceptar eso no significa resignarse,
significa dejar de luchar contra lo imposible para cuidar lo posible. Hay vínculos que pueden transformarse profundamente cuando alguien deja de reaccionar desde la herida. No siempre cambian los otros, pero cambia el clima. Y cuando el clima cambia, aparecen nuevas posibilidades. Yo no te prometo que amar mejor traerá siempre respuestas amables. A veces traerá resistencia. Pero la resistencia no es señal de error, muchas veces es señal de que algo profundo está siendo tocado. Amar sin romper también implica aprender a tolerar la incomodidad. La incomodidad de no ser entendido del todo. La incomodidad de poner un límite que antes no existía. La incomodidad de no sostener dinámicas que te dañaban. Esa incomodidad es parte del crecimiento. En los textos antiguos se habló de perseverar en el bien aun cuando no se ve fruto inmediato. No como sacrificio ciego, sino como fidelidad a lo que cuida la vida. La fidelidad a lo sano siempre termina dando fruto, aunque no sea inmediato. Hay familias donde la palabra nunca fue cuidada. Donde se habló desde la reacción, la ironía o el reproche. Aprender a hablar distinto en ese contexto requiere paciencia y práctica. No te exijas perfección, exígete honestidad. Yo no te pido que seas impecable. Te pido que seas consciente. La conciencia transforma más que la exigencia. Cuando sabes desde dónde hablas, puedes elegir hacerlo distinto. Amar sin romper implica también aceptar que algunos vínculos necesitan redefinirse. No todos los lazos se viven de la misma manera a lo largo de la vida. Cambiar la forma de vincularse no es abandono, es adaptación madura. En los Salmos se habló de tiempos y estaciones. Hay estaciones de cercanía y estaciones de distancia. Ambas pueden ser sanas cuando se viven con verdad y respeto. Forzar una estación que ya terminó solo genera desgaste. Yo veo el cansancio de quienes han intentado sostener todo sin romper nada. Ese cansancio no es señal de fracaso, es señal de que algo necesita ordenarse. El amor no debería agotarte hasta vaciarte. La familia no fue creada para que uno cargue con todos y los demás descansen. Fue creada para el cuidado compartido, aunque ese cuidado se exprese de maneras distintas. Cuando el equilibrio se pierde, el amor se resiente. Amar sin romper también es aprender a soltar expectativas irreales. Esperar que otros cambien al ritmo que tú cambias genera frustración. Cada proceso tiene su tiempo. Respetar ese tiempo no significa detener el tuyo. En los textos antiguos se recordó que la mansedumbre es una forma de fuerza. No la fuerza que impone, sino la que sostiene sin romper. Esa mansedumbre te permite mantenerte firme sin endurecerte. Yo no te llamo a quedarte donde te hieren constantemente. El amor no se prueba soportando daño continuo. El cuidado comienza por reconocer cuando algo no es sano y actuar en consecuencia. La familia, vivida con conciencia, se convierte en un espacio de aprendizaje profundo. No porque todo funcione bien, sino porque te enseña a amar con límites, a corregir con respeto y a cuidarte sin culpa. Amar sin romper es un camino que se recorre muchas veces, en diferentes momentos de la vida. Cada etapa trae desafíos nuevos y comprensiones distintas. Permanece aquí un instante. Revisa cómo amas, cómo pones límites, cómo te expresas. No para juzgarte, sino para reconocer lo que ya no quieres repetir y lo que deseas construir. Desde este lugar, la historia se prepara para avanzar hacia algo esencial, la reconstrucción. Reconstruir vínculos, reconstruir confianza, reconstruir el sentido de familia cuando lo vivido dejó grietas. Ese será el próximo paso. Antes de continuar, quiero invitarte a permanecer cerca de este espacio. Si este audiolibro está tocando algo profundo en ti, si estas palabras te acompañan y te ayudan a mirar tu historia con más claridad y compasión, suscríbete. Al hacerlo, permites que más reflexiones como esta sigan llegando a tu vida y a la de muchas personas que también necesitan pausa, conciencia y un lenguaje que sane. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni fórmulas simples. Caminamos juntos procesos reales, humanos y profundos. Gracias por escuchar con el corazón abierto. El camino continúa, y cada paso consciente que das transforma la manera en que amas, cuidas y construyes familia. Hijo mío, hija mía. Cuando el amor ha aprendido a no romper y el corazón ha comenzado a ordenarse por dentro, surge una posibilidad nueva, reconstruir. Reconstruir no significa volver a lo que fue ni fingir que nada ocurrió. Reconstruir es crear algo distinto con lo que ahora sabes, con lo que ahora comprendes y con la conciencia que antes no tenías. La familia que se reconstruye no nace de la negación del pasado, sino de su integración. Nada se edifica con solidez cuando se colocan cimientos falsos. Yo no te pido que olvides lo que dolió,
Te invito a usar esa memoria como sabiduría, no como condena. Reconstruir implica aceptar que algo se quebró. Y aceptar no es fracasar. Fracaso sería insistir en sostener estructuras que ya no dan vida. La reconstrucción comienza cuando reconoces con honestidad lo que no funcionó y dejas de exigirle al pasado lo que no pudo dar. Hay familias que intentaron reconstruirse desde la apariencia. Volver a juntarse, repetir rituales, mantener formas externas sin atender lo interno. Eso puede dar sensación de normalidad por un tiempo, pero no sostiene la vida profunda. Lo que no se mira vuelve a romperse. Yo no estoy interesado en familias que parezcan sanas por fuera y estén heridas por dentro. Mi mirada se posa en la verdad que libera, no en la imagen que tranquiliza. La reconstrucción auténtica siempre comienza en el interior. Reconstruir también implica duelo. Duelo por la familia que se soñó y no fue. Duelo por las palabras que no llegaron, por los gestos que faltaron, por el cuidado que no se supo dar. Ese duelo es necesario. No se puede reconstruir sin antes soltar la fantasía de lo que debió ser. En los antiguos textos se habló de un tiempo para edificar y un tiempo para derribar. No todo se derriba por destrucción, a veces se derriba por necesidad. Derribar lo que ya no sostiene permite construir algo más firme. La reconstrucción familiar no ocurre de manera uniforme. Algunos avanzan más rápido, otros más lento. Algunos están dispuestos, otros no. La disposición no se puede imponer. Forzar la reconstrucción suele generar más resistencia que sanación. Yo no te llamo a cargar con la responsabilidad de reconstruirlo todo. Esa carga no te corresponde. La reconstrucción no es tarea de uno solo. Cuando alguien asume todo el peso, el vínculo se desbalancea y vuelve a dañarse. Reconstruir comienza por revisar el lugar que ocupas. No el lugar que te asignaron, sino el que eliges sostener hoy. Muchas veces se intenta reconstruir sin cambiar el rol, y el resultado es el mismo desgaste con otro nombre. Hay familias donde uno siempre fue el fuerte, el mediador, el que sostiene. Reconstruir implica, en esos casos, permitirte ser humano. Permitirte no resolverlo todo. Permitirte no estar disponible siempre. Eso no rompe la familia, rompe el patrón que la agotaba. En los Salmos se habló de una casa que se sostiene cuando es edificada con sabiduría. Esa sabiduría no se improvisa, se aprende con experiencia, con errores y con humildad. Nadie reconstruye desde la perfección. Reconstruir también implica aprender a hablar distinto. No desde el reclamo acumulado ni desde el silencio resentido. Hablar desde la verdad presente, no desde el inventario del pasado. El pasado se comprende, el presente se vive. Yo no te pido que repitas conversaciones antiguas esperando resultados nuevos. Te invito a crear conversaciones diferentes, con un tono distinto, con límites más claros, con menos expectativas irreales. La palabra, cuando se renueva, abre caminos inesperados. La reconstrucción familiar requiere paciencia. No la paciencia que aguanta todo, sino la paciencia que respeta procesos. Algunos cambios necesitan tiempo para asentarse. La prisa por ver resultados suelen hacer del miedo a que nada cambie. Yo veo ese miedo. No lo juzgo. Pero no permitas que dirija tus decisiones. Reconstruir desde el miedo genera estructuras frágiles. Reconstruir desde la conciencia genera procesos más lentos, pero más estables. Hay vínculos que se reconstruyen desde la cercanía. Otros desde una distancia sana. Reconstruir no siempre significa volver a convivir, ni retomar la intimidad de antes. A veces significa redefinir el vínculo para que no siga dañando. En los textos antiguos se habló de restaurar lo que estaba en ruinas. Restaurar no es copiar lo antiguo, es respetar lo esencial y cambiar lo que ya no sirve. La restauración verdadera honra la vida, no la nostalgia. Reconstruir también implica aceptar límites definitivos. No todas las relaciones pueden transformarse como se espera. Hay heridas que otros no están dispuestos a mirar. Eso no invalida tu proceso ni lo detiene. Yo no te llamo a esperar indefinidamente a que otros cambien. Te llamo a cambiar tu manera de estar, independientemente de la respuesta ajena. Ese cambio ya es una forma de reconstrucción. La familia que se reconstruye aprende a convivir con imperfecciones sin negarlas. Aprende a nombrar lo que duele sin dramatizar. Aprende a celebrar lo que sí funciona sin idealizar. Esa madurez no nace de la teoría, nace del camino recorrido. En los Salmos se expresó la esperanza de que lo quebrado pueda volver a levantarse. Esa esperanza no es ingenua. Sabe que la reconstrucción lleva tiempo, ajustes y renuncias. Pero también sabe que la vida no está condenada a repetir siempre lo mismo.
Reconstruir implica redefinir expectativas. Esperar menos de lo que el otro no puede dar y valorar más lo que sí es posible. La expectativa mal colocada suele ser fuente de frustración constante. Yo no te pido que renuncies a tus necesidades emocionales. Te invito a expresarlas con claridad y a reconocer cuando no serán satisfechas en ciertos vínculos. Reconocer eso duele, pero libera. La reconstrucción familiar también se da en gestos pequeños. En un tono más cuidado. En un límite sostenido con calma. En una decisión de no responder desde la herida. Estos gestos, aunque parezcan mínimos, cambian la dirección del vínculo. Hay familias que se reconstruyen sin grandes conversaciones, solo con cambios constantes en la manera de relacionarse. Otras necesitan palabras claras. No hay una sola forma correcta. Hay formas más conscientes. Yo acompaño cada intento honesto de reconstrucción. No mido el éxito por resultados inmediatos, sino por la coherencia interior. Cuando actúas desde la verdad, incluso el silencio se vuelve fértil. Un camino donde la familia deja de ser una herida abierta y comienza a convertirse en un espacio más habitable, aunque no perfecto. Permanece aquí un momento. Revisa qué necesitas soltar para reconstruir. No personas necesariamente, sino expectativas, roles, exigencias antiguas. Lo que se suelta con conciencia deja espacio para algo nuevo. Desde aquí, el camino continúa. Reconstruir es un proceso vivo, no un evento. Y en cada paso, sigo contigo, no para imponer un resultado, sino para sostenerte mientras eliges construir vínculos más honestos, más humanos y más libres. Hijo mío, hija mía. La reconstrucción avanza cuando el corazón aprende a sostener lo nuevo sin miedo a que vuelva a romperse. No todo lo reconstruido se siente firme al inicio. Hay etapas donde lo nuevo parece frágil, inestable, incluso incómodo. Esa incomodidad no es señal de error, es señal de cambio. Después de soltar expectativas irreales y revisar roles antiguos, aparece un espacio que antes no existía. Un espacio donde ya no reaccionas igual, donde ciertas palabras no hieren como antes, donde algunas discusiones pierden fuerza. Ese espacio es fruto de la conciencia, no del control. Reconstruir implica aprender a convivir con la incertidumbre. No saber exactamente cómo será el vínculo, pero decidir habitarlo desde un lugar más honesto. El deseo de certezas absolutas suele empujar a repetir estructuras viejas solo porque eran conocidas. Yo no te llamo a la repetición cómoda, sino a la verdad que libera. Hay familias que, al comenzar a reconstruirse, sienten temor de tocar temas profundos. Temen que hablar vuelva a abrir heridas. Ese temor es comprensible. Pero el silencio total también desgasta. Reconstruir no significa hablar de todo, sino aprender a hablar de lo necesario con cuidado. Yo no te pido conversaciones perfectas. Te invito a conversaciones posibles. Conversaciones donde no se busca ganar, sino comprender. Donde no se acumulan argumentos, sino se cuida el vínculo sin ocultar la verdad. En los antiguos textos se habló de la prudencia como una forma de sabiduría. La prudencia no evita el conflicto, evita el daño innecesario. Sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Esa prudencia es clave en la reconstrucción familiar. Reconstruir también implica aprender a tolerar la imperfección del proceso. Habrá avances y retrocesos. Momentos de claridad y momentos de cansancio. No interpretes un tropiezo como fracaso. El camino no se deshace por un error, se fortalece cuando el error se mira y se corrige. Hay vínculos que, al reconstruirse, revelan límites que antes no estaban claros. Descubres que ciertas dinámicas ya no te son posibles. Decir eso genera incomodidad, pero también dignidad. La dignidad no destruye la familia, la ordena. Yo no te llamo a sostener vínculos desde la culpa. La culpa es un lazo frágil que se rompe con facilidad. El vínculo que se sostiene desde la conciencia tiene mayor profundidad, incluso cuando es más simple. En los Salmos se habló de aprender a caminar con paso firme. No con rigidez, sino con estabilidad. Esa estabilidad interior te permite no depender de la aprobación constante para saber que estás actuando con integridad. La reconstrucción familiar también implica aprender a recibir de nuevo. Recibir gestos pequeños sin sospecha. Recibir palabras sin anticipar daño. Recibir sin analizarlo todo. Cuando el pasado dolió, recibir se vuelve un acto de valentía. Yo sé que hay quienes, después de haber sido heridos, se protegen manteniendo distancia emocional incluso cuando el vínculo mejora. Esa protección fue necesaria, pero no tiene que ser permanente. Reconstruir es permitir que la protección se transforme en discernimiento.
Hay familias que avanzan reconstruyéndose a través de acuerdos claros. Otras lo hacen a través de gestos sostenidos en el tiempo. Ambas formas son válidas cuando nacen de la verdad. No hay un único camino correcto. En los textos antiguos se habló del valor de la fidelidad. No como permanencia ciega, sino como coherencia. Ser fiel a lo que cuida la vida, incluso cuando eso implica cambiar formas antiguas de relacionarse. Reconstruir también es aprender a nombrar necesidades sin exigir. Expresar lo que necesitas no obliga al otro a cumplirlo, pero aclara el vínculo. La claridad evita resentimientos acumulados. Yo no te pido que convenzas a nadie de tu proceso. Te pido que seas honesto contigo. La honestidad interior se transmite más por la manera de estar que por los discursos. Hay familias donde la reconstrucción se da a través del perdón explícito. Otras donde se da sin palabras, solo con un cambio profundo en la relación. El perdón no siempre se pronuncia, a veces se vive. En los Salmos se expresó el deseo de habitar en paz, no como ausencia de conflicto, sino como descanso interior. Ese descanso comienza cuando ya no vives en alerta constante dentro del vínculo. Reconstruir implica aceptar que algunos vínculos no volverán a ser como antes. Y eso no es necesariamente una pérdida. A veces es una transformación necesaria para que la relación siga existiendo de una forma más sana. Yo no te llamo a aferrarte a una imagen pasada de la familia. Te invito a permitir que la familia evolucione, incluso si esa evolución no coincide con lo que imaginaste. La vida no se ajusta a ideales rígidos, se despliega con verdad. Hay personas que, al reconstruir, sienten tristeza por lo que no fue. Esa tristeza no es retroceso, es parte del duelo que acompaña todo cambio profundo. Permitirla evita que se convierta en resentimiento. La reconstrucción familiar también implica redefinir la cercanía. No toda cercanía es física ni constante. Hay cercanías que se sostienen desde el respeto, incluso con distancia. Esa forma de vínculo también es válida. En los textos antiguos se habló de restaurar con paciencia. No todo se levanta de una vez. Algunas paredes necesitan tiempo para afirmarse. Acelerar el proceso puede debilitarlo. Yo acompaño ese ritmo. No impongo plazos ni resultados. La reconstrucción verdadera no se mide por rapidez, sino por profundidad. Hay familias que, al reconstruirse, descubren una nueva forma de disfrutar juntas. Menos cargada de expectativas, más ligera. Cuando el vínculo deja de ser un campo de batalla, el encuentro se vuelve más posible. Reconstruir no elimina todas las diferencias. Enseña a convivir con ellas sin que se conviertan en amenaza. La diferencia no es enemiga del amor, la falta de respeto sí lo es. Yo no te pido que lo hagas todo bien. Te pido que permanezcas consciente. La conciencia corrige más que la perfección. Una base donde ya no te pierdes en el vínculo ni te endureces para sobrevivir. Una base donde puedes estar presente sin dejarte. Permanece aquí un momento más. Observa qué ha cambiado en tu manera de relacionarte. No busques grandes señales. A veces el cambio se manifiesta en una reacción que ya no aparece, en una palabra que eliges no decir, en un límite que sostienes con calma. Desde este lugar, el camino continúa hacia una profundidad mayor. Reconstruir no es el final, es el inicio de una forma distinta de vivir la familia. Y en cada paso, sigo contigo, sosteniéndote mientras eliges relaciones más conscientes, más honestas y más vivas. Hijo mío, hija mía. La reconstrucción alcanza un punto de madurez cuando deja de depender de lo que otros hagan o no hagan. En ese punto, el corazón comprende que la estabilidad no nace de controlar el entorno, sino de habitarse con mayor verdad. La familia que se reconstruye desde este lugar ya no se sostiene por obligación ni por miedo, sino por elecciones conscientes. Reconstruir no significa que todo vuelva a encajar como antes. Significa que lo que permanece encuentra un modo más honesto de existir. Algunas relaciones se fortalecen. Otras se simplifican. Otras se transforman en presencia respetuosa sin cercanía constante. Cada forma puede ser válida cuando está alineada con la vida. Hay una tentación frecuente en esta etapa, querer cerrar el proceso rápidamente. Desear que todo quede claro, ordenado, resuelto. Ese deseo suele nacer del cansancio. El cansancio de haber sostenido conflictos, silencios y tensiones durante mucho tiempo. Yo veo ese cansancio y no lo ignoro. Pero apresurar la reconstrucción suele producir acuerdos frágiles. La solidez requiere tiempo. No el tiempo que posterga indefinidamente, sino el que permite que lo nuevo se asiente sin forzarse. La prisa puede dar alivio momentáneo, pero rara vez produce profundidad.
La reconstrucción madura acepta que algunas heridas dejan cicatriz. La cicatriz no es dolor activo, es memoria integrada. No duele al caminar, pero recuerda por dónde no volver. Esa memoria no limita, orienta. Permite elegir con mayor sabiduría. En los antiguos textos se habló de edificar sobre roca. No como metáfora de rigidez, sino de firmeza interior. La roca no evita las tormentas, permite que la casa permanezca cuando llegan. La reconstrucción que se apoya en la conciencia funciona de ese modo. Reconstruir también implica revisar la manera en que se define el éxito familiar. Muchas veces se mide el éxito por la ausencia de conflicto, por la frecuencia del contacto o por la apariencia de unidad. Yo no mido así. Miro la calidad del vínculo, no su forma externa. Hay familias que se ven unidas y viven distantes. Otras que se ven poco y se respetan profundamente. La cercanía real no se mide en cantidad de tiempo compartido, sino en la posibilidad de ser auténtico sin temor. La reconstrucción madura libera del deseo de convencer. Ya no necesitas explicar tu proceso constantemente ni justificar tus límites. Cuando la coherencia interior se afianza, el silencio se vuelve suficiente. La firmeza serena habla por sí misma. Yo no te llamo a endurecerte para sostenerte. Te llamo a afirmarte sin agresión. La afirmación sana no empuja ni retrocede, permanece. Esa permanencia transforma el vínculo sin necesidad de confrontación constante. En los Salmos se habló de la paz que guarda el corazón. No una paz frágil que depende de que todo esté bien, sino una paz que se sostiene incluso cuando hay diferencias. Esa paz es fruto de la reconciliación interior, no del control externo. Reconstruir implica aceptar que no todas las conversaciones pendientes se darán. Algunas personas no están preparadas para ciertos diálogos. Insistir puede profundizar la distancia. Aceptar ese límite no es rendirse, es cuidar la vida. Hay familias donde la reconstrucción ocurre sin palabras explícitas. Un cambio de tono. Un límite respetado. Una expectativa que se suelta. Estos movimientos silenciosos pueden ser más transformadores que largas explicaciones. Yo acompaño esos procesos invisibles. No todo lo valioso es evidente. Muchas transformaciones profundas no se anuncian, se viven. Reconstruir también es aprender a confiar en lo que ya cambió. A dejar de anticipar el daño que antes era habitual. A permitir que el presente sea distinto sin exigir pruebas constantes. La desconfianza prolongada termina debilitando incluso los vínculos que intentan sanar. Sé que confiar de nuevo puede dar miedo. El miedo a volver a herirse es real. Pero vivir siempre en alerta también hiere. La reconstrucción madura aprende a discernir sin cerrarse por completo. En los textos antiguos se habló de aprender a habitar en seguridad interior. Esa seguridad no depende de la conducta ajena, nace del conocimiento de los propios límites y recursos. Cuando sabes cuidarte, el miedo pierde fuerza. La familia que se reconstruye desde este nivel deja de ser un campo de corrección constante y se convierte en un espacio de aprendizaje mutuo. Nadie llega acabado. Todos están en proceso. Esa comprensión aligera el vínculo. Reconstruir implica también redefinir el perdón. No como acto puntual que borra todo, sino como una disposición que evita vivir atado al resentimiento. El perdón no siempre restablece la cercanía, a veces restablece la paz interior. Yo no te pido que perdones para que otros estén bien. Te invito a perdonar para que tú no sigas cargando con lo que ya no necesitas. El perdón auténtico libera primero al que lo concede. Hay heridas familiares que no reciben reconocimiento externo. Nadie pide perdón, nadie valida el dolor. En esos casos, la reconstrucción se da sin reparación explícita. Eso duele, pero no invalida tu proceso. La sanación no depende del reconocimiento ajeno para existir. En los Salmos se habló de levantar el rostro. Levantar el rostro no es olvidar lo vivido, es dejar de vivir mirando hacia abajo, cargando peso innecesario. Es recuperar la dignidad interior. Reconstruir también implica aprender a disfrutar lo que sí es posible. A valorar los encuentros que funcionan. A no dejar que lo que falta eclipse lo que hay. La gratitud equilibrada no niega el dolor, lo contextualiza. Hay familias que, al reconstruirse, descubren una ligereza nueva. Menos drama, menos expectativas, menos exigencia. Esa ligereza no es superficialidad, es madurez emocional. Yo no te llamo a conformarte con menos amor. Te llamo a reconocer el amor que es posible sin idealizarlo ni despreciarlo. El amor real no siempre se parece al que imaginaste, pero puede ser suficiente. La reconstrucción madura no necesita validación externa. No busca aplausos ni aprobación.
Se sostiene porque es coherente con lo que cuida la vida interior. Esa coherencia es más estable que cualquier reconocimiento. En los textos antiguos se habló de perseverar con mansedumbre. No con resignación, sino con firmeza suave. La mansedumbre permite sostener procesos largos sin endurecer el corazón. Reconstruir implica aceptar que algunos vínculos se mantendrán simples. Un saludo cordial. Un respeto mutuo. Un contacto ocasional. No todo vínculo debe ser intenso para ser sano. Yo no te pido que fuerces intimidades que ya no son posibles. Te invito a honrar la forma de vínculo que hoy puede sostenerse sin daño. Honrar no es idealizar, es respetar. La familia reconstruida no es perfecta. Tiene silencios, diferencias y límites claros. Pero ya no vive desde la herida abierta. Vive desde una conciencia que sabe cuidarse y cuidar. Esa base no depende de otros, depende de la verdad que habitas. Permanece aquí un momento. Observa cómo te sientes al pensar en tu familia hoy. No como debería ser, sino como es. Observa si hay menos tensión, más claridad, mayor capacidad de elegir. Eso ya es fruto del proceso. Desde aquí, la historia se prepara para avanzar hacia un horizonte más amplio. Uno donde la familia no se limita a la sangre ni a los vínculos heredados. Uno donde el cuidado aprendido se extiende más allá del hogar. Pero antes de seguir, reconoce este paso. Reconstruir no es poco. Es un acto profundo de conciencia y valentía. Y en cada uno de esos actos, sigo contigo, sosteniéndote mientras eliges vivir la familia con más verdad, más libertad y más paz interior. Hijo mío, hija mía. Cuando el corazón ha aprendido a amar sin romper y a reconstruir sin imponerse, la mirada se ensancha. La experiencia vivida en la familia despierta una comprensión más amplia de la fragilidad humana. Ya no se trata solo del hogar cercano, sino de la vida que se mueve fuera de él, de las historias que se cruzan con la tuya y de los dolores que no elegiste, pero que existen. Hay un momento en el que comprendes que la herida familiar te volvió más sensible al sufrimiento ajeno. No para cargarlo, sino para reconocerlo. Esa sensibilidad no es debilidad, es humanidad despierta. Quien ha aprendido a cuidar lo propio sin endurecerse puede mirar al otro con compasión sin perderse. El mundo está lleno de personas que caminan con historias que no se ven. Personas que dejaron su tierra, su casa, su lengua, su seguridad. No siempre por elección, muchas veces por necesidad. Detrás de cada desplazamiento hay una ruptura silenciosa, vínculos dejados atrás, identidades suspendidas, futuros interrumpidos. Yo no te hablo desde el miedo ni desde el juicio. No te llamo a tomar bandos ni a endurecer el corazón. Te invito a mirar con ojos humanos. Porque antes de ser cifras, discursos o problemas, son vidas que sienten, temen y esperan. En los antiguos textos se habló de acoger al extranjero, no como mandato político, sino como gesto de humanidad. Acoger no siempre significa abrir la puerta de tu casa, muchas veces significa abrir el corazón a la comprensión y cerrar la puerta al desprecio. La persecución innecesaria nace cuando el miedo gobierna la mirada. El miedo exagera diferencias, deshumaniza rostros y justifica la dureza. Cuando el miedo se instala, la compasión se vuelve sospechosa. Yo no sembré el miedo como guía, sembré la conciencia. Hay personas que cargan con la culpa de haber sobrevivido. Otras con la vergüenza de haber huido. Otras con la tristeza de no poder volver. Estas cargas no siempre se expresan. Muchas veces se esconden detrás del silencio, del cansancio o de la desconfianza. Yo veo esas cargas. No como observador distante, sino como presencia que reconoce el valor de cada vida. Ninguna persona pierde su dignidad por haber sido desplazada. Ninguna historia queda anulada por haber sido interrumpida. La familia enseña el primer lenguaje del cuidado. Cuando ese lenguaje se amplía, permite comprender que la humanidad también es una familia extensa, imperfecta y herida. No todos los vínculos son cercanos, pero todos merecen respeto. En los Salmos se habló de refugio. No solo como lugar físico, sino como experiencia interior. El refugio comienza cuando alguien deja de ser tratado como amenaza y empieza a ser reconocido como persona. No todas las situaciones pueden resolverse desde lo individual. No todo está en tus manos. Pero la manera en que miras y hablas sí lo está. La palabra puede aliviar o profundizar la herida. El silencio puede proteger o excluir. Elegir con conciencia es una forma de cuidado. Yo no te pido que cargues con el dolor del mundo. Te invito a no sumarte a la deshumanización. A no repetir discursos que reducen vidas a etiquetas. A no endurecer el corazón para sentirte a salvo. Hay migraciones que nacen del miedo,
otras de la esperanza, otras de la desesperación. En todas hay una pérdida. La pérdida de lo conocido, de lo estable, de lo familiar. Comprender esa pérdida no exige que renuncies a tus propios límites, exige que reconozcas la humanidad del otro. La persecución innecesaria también ocurre en lo pequeño. En miradas que juzgan. En palabras que excluyen. En gestos que humillan. No siempre hace ruido, a veces se disfraza de normalidad. La conciencia la detecta incluso cuando se presenta como costumbre. Yo no te llamo a la indiferencia. La indiferencia anestesia el corazón. Te llamo a la compasión consciente, aquella que reconoce el dolor sin absorberlo, que ofrece humanidad sin perder firmeza. En los textos antiguos se recordó que toda persona es huésped en la vida. Nadie posee el mundo, todos lo transitan por un tiempo. Recordar esto relativiza las fronteras interiores que levantan muros innecesarios. La familia, cuando sana, enseña a cuidar sin controlar. Esa enseñanza puede extenderse al modo en que miras a quienes llegan desde fuera. Cuidar no es poseer. Proteger no es excluir. Respetar no es temer. Yo veo cómo el miedo colectivo busca culpables cuando la incertidumbre crece. Veo cómo se proyecta la frustración en los más vulnerables. Ese mecanismo no sana, desplaza el dolor sin resolverlo. La mirada humana no niega las dificultades reales. No idealiza ni romantiza el sufrimiento. Reconoce complejidades sin perder la dignidad del otro. Esa mirada es necesaria para no repetir violencias antiguas con nombres nuevos. En los Salmos se habló de justicia como cuidado de la vida, no como castigo ciego. La justicia que olvida la humanidad se vuelve dureza. La humanidad sin discernimiento se vuelve confusión. El equilibrio nace de la conciencia despierta. Yo no te pido soluciones inmediatas ni posturas extremas. Te invito a sostener una mirada amplia, una palabra cuidadosa, un corazón que no se cierre por miedo. Eso ya es una forma de luz en medio de la confusión. La familia que aprendió a reconstruirse sabe que nadie elige su herida inicial. Esa comprensión permite mirar a quienes cargan historias de desplazamiento con menos juicio y más respeto. Observa cómo resuena en ti la idea de humanidad compartida. No desde la culpa ni desde la obligación, sino desde la conciencia. La conciencia no fuerza, ilumina. Desde este lugar, el camino continúa hacia una comprensión más profunda del cuidado colectivo, del límite sano y de la responsabilidad humana sin morbo ni dureza. Y en cada paso, sigo contigo, recordándote que la compasión no debilita, sino que humaniza. Hijo mío, hija mía. Cuando la mirada humana se abre y la compasión deja de ser una idea para convertirse en actitud, surge una pregunta profunda: ¿cómo convivir con el dolor del mundo sin endurecer el corazón ni perder el propio centro? Esta pregunta no busca respuestas rápidas, busca equilibrio. El equilibrio entre cuidar y cuidarte, entre comprender y poner límites, entre abrirte y sostenerte. La experiencia de quienes han sido desplazados, perseguidos o forzados a dejar lo conocido revela una verdad esencial. La fragilidad no distingue origen ni condición. Hoy toca a unos, mañana podría tocar a otros. Recordar esto no genera miedo, genera humildad. La persecución innecesaria no siempre se manifiesta como violencia visible. A veces aparece como sospecha constante, como desconfianza automática, como negación de la palabra del otro. Estas formas sutiles erosionan la dignidad sin dejar huellas evidentes. La conciencia las reconoce antes de que se normalicen. Yo no te invito a cargar con culpas colectivas ni a resolver conflictos complejos por ti mismo. Te invito a revisar el lugar desde donde miras. El lugar interno desde el cual nombras, opinas y reaccionas. Ese lugar define si tu presencia suma humanidad o refuerza la dureza. En los antiguos textos se habló de la prudencia como guía. La prudencia no es indiferencia, es discernimiento. Permite comprender sin idealizar, ayudar sin desbordarse, cuidar sin anularse. En tiempos de confusión, la prudencia protege el corazón. Hay quienes, al escuchar historias de migración y persecución, sienten amenaza. Otros sienten culpa. Ninguna de estas reacciones, por sí sola, genera comprensión. La comprensión nace cuando el miedo se observa y la culpa se transforma en responsabilidad consciente. Responsabilidad consciente no es cargar con todo. Es elegir no dañar desde la palabra, no deshumanizar desde el juicio, no simplificar historias complejas para sentirte seguro. Es una responsabilidad interior, silenciosa y firme. Yo veo cómo el cansancio colectivo empuja a buscar respuestas simples para problemas profundos. Ese cansancio necesita descanso, no enemigos. Convertir al otro en amenaza no alivia el cansancio, lo desplaza.
La migración forzada deja huellas invisibles. No solo en quien se va, también en quienes reciben. Miedos cruzados, expectativas no dichas, silencios incómodos. Todo eso necesita tiempo para ordenarse. La prisa por resolverlo todo genera más tensión. En los Salmos se habló de aprender a habitar en refugio interior. Ese refugio no excluye al otro, te sostiene para que no reacciones desde el temor. Cuando estás sostenido por dentro, no necesitas endurecerte por fuera. La familia que aprendió a reconstruirse comprende que no todo dolor puede repararse de inmediato. Esa comprensión permite mirar el dolor colectivo con mayor paciencia. No para justificar la injusticia, sino para no responder desde la violencia emocional. La persecución innecesaria también se alimenta de la desinformación y de la repetición de discursos que simplifican realidades complejas. Repetir sin discernir debilita la conciencia. Elegir informarte con cuidado es una forma de respeto. Yo no te pido que tengas todas las respuestas. Te invito a sostener preguntas honestas. Las preguntas honestas mantienen el corazón abierto. Las respuestas cerradas suelen proteger más al miedo que a la verdad. Hay límites que son necesarios. No todo puede ser acogido sin organización, sin estructura, sin cuidado. Reconocer límites no te convierte en alguien sin compasión. La compasión madura reconoce la complejidad sin caer en extremos. En los textos antiguos se habló de la justicia como equilibrio. Equilibrio entre cuidado y orden, entre acogida y responsabilidad. Cuando uno de estos elementos falta, la convivencia se resiente. Yo no te llamo a negar las dificultades reales. Te llamo a no negar la humanidad del otro mientras las reconoces. La dificultad no borra la dignidad. El problema no anula la persona. La mirada humana evita el morbo. No se alimenta del sufrimiento ajeno como espectáculo ni como argumento. Reconoce el dolor con respeto y guarda silencio cuando no hay palabras que edifiquen. Hay historias que no necesitan ser contadas una y otra vez, necesitan ser acompañadas con dignidad. A veces el mayor gesto de cuidado es no invadir, no preguntar desde la curiosidad, no reducir la vida del otro a su herida. Yo acompaño ese cuidado silencioso. Ese cuidado que no busca reconocimiento ni aplauso. Ese cuidado que se expresa en gestos simples, en palabras medidas, en actitudes que no hieren. La familia reconstruida enseña que el conflicto no se resuelve con exclusión, sino con conciencia. Esa enseñanza puede extenderse al modo en que miras los conflictos colectivos. La exclusión puede parecer solución, pero deja heridas que se heredan. En los Salmos se habló de caminar con integridad. La integridad no se limita al ámbito privado, se expresa también en la manera en que te posicionas frente al dolor ajeno. La coherencia interior se refleja en la mirada. Yo no te pido que elijas bandos. Te invito a elegir humanidad. La humanidad no es neutralidad pasiva, es compromiso con la dignidad sin caer en la agresión. La persecución innecesaria se detiene primero en el corazón. Cuando el corazón deja de justificar la dureza pierde fuerza. Las grandes transformaciones comienzan en lugares silenciosos. Hijo mío, hija mía. Cuando el corazón logra sostener la compasión sin perder el centro, aparece una comprensión más profunda. La humanidad no se cuida solo con gestos grandes, sino con decisiones cotidianas que parecen pequeñas. La manera en que miras, hablas y eliges participar o no en ciertas narrativas construye realidades silenciosas. La persecución innecesaria no siempre se impone desde grandes estructuras, muchas veces se mantiene por hábitos colectivos que nadie cuestiona. Se sostiene cuando el miedo se normaliza, cuando la sospecha se vuelve reflejo automático, cuando el otro deja de ser visto como persona y se convierte en concepto. Yo no te llamo a luchar contra enemigos imaginarios. Te invito a revisar el lenguaje interior y exterior. El lenguaje crea clima. El clima condiciona el trato. El trato define la convivencia. Donde el lenguaje se cuida, la violencia pierde espacio. En los antiguos textos se habló de cuidar la palabra como se cuida una semilla. No toda semilla germina, pero toda palabra deja huella. Elegir palabras que no humillen ni deshumanicen es una forma profunda de responsabilidad. Busca integrar lo aprendido. La familia te enseñó a amar, a romper y a reconstruir. Ese aprendizaje no termina en el hogar, se expande a la manera en que miras el mundo. Hay quienes creen que endurecerse es la única forma de sobrevivir en tiempos difíciles. El endurecimiento puede parecer protección, pero termina aislando. La firmeza consciente, en cambio, protege sin cerrar. Yo no te pido que renuncies a tus límites. Te invito a sostenerlos sin convertirlos en murallas emocionales. El límite sano organiza, la muralla excluye.
La diferencia está en la intención y en la conciencia. La migración, el desplazamiento y la persecución innecesaria son expresiones de una humanidad en movimiento, muchas veces herida. No son historias ajenas a ti. Son espejos amplificados de lo que ocurre cuando el miedo gobierna y el cuidado se debilita. En los Salmos se habló de levantar al caído y de no quebrar al que ya está herido. Esa enseñanza no se refiere solo a acciones concretas, sino a la manera de estar. A no añadir peso donde ya hay carga suficiente. Yo no te llamo a salvar al mundo. Te llamo a no contribuir a su endurecimiento. A no alimentar discursos que simplifican el dolor humano. A no usar el sufrimiento como argumento para justificar la indiferencia. La madurez espiritual se expresa en la capacidad de convivir con complejidad sin buscar culpables inmediatos. Reconocer complejidad no paraliza, afina la respuesta. Permite actuar con mayor responsabilidad y menos reacción. La familia que ha aprendido a reconstruirse sabe que la exclusión no sana. Sabe que señalar sin comprender repite la herida. Esa sabiduría puede extenderse a la convivencia social sin caer en ingenuidad. Yo acompaño esa extensión del cuidado. No como ideal inalcanzable, sino como práctica diaria. Una mirada más humana. Una palabra menos dura. Un silencio que no desprecia. Un límite que no humilla. En los textos antiguos se recordó que toda vida tiene valor. No por lo que produce, ni por lo que aporta, sino por lo que es. Cuando esa verdad se olvida, la violencia encuentra terreno fértil. Pretende dejar una semilla. Una semilla de conciencia que recuerde que el cuidado aprendido en lo íntimo puede proteger lo colectivo. Hay momentos en los que no sabrás qué hacer frente al dolor del mundo. En esos momentos, no te exijas soluciones. Exígete humanidad. La humanidad es una guía más fiable que el miedo. Yo no te pido heroicidades ni sacrificios imposibles. Te invito a permanecer despierto. Despierto ante el lenguaje que usas. Ante las ideas que repites. Ante las reacciones que normalizas. La persecución innecesaria se debilita cuando deja de encontrar eco en los corazones. No desaparece de un día para otro, pero pierde fuerza cuando no es alimentada. Observa cómo se integran en ti la familia, el cuidado, la reconstrucción y la mirada humana. Nada de esto está separado. Todo forma parte de una misma conciencia que aprende a amar con límites y a cuidar sin endurecerse. No como final absoluto, sino como integración. Lo aprendido aquí no se guarda en palabras, se expresa en la forma en que eliges vivir. Y mientras caminas, sigo contigo. No para dirigir tus pasos, sino para recordarte, en cada decisión pequeña, que la humanidad consciente es una forma profunda de protección. Hijo mío, hija mía. Has recorrido un camino que no es ligero ni superficial. Has caminado por la familia, por la herida, por el amor que aprende a no romper, por la reconstrucción que no se impone y por la mirada humana que se abre más allá del propio hogar. Nada de esto ocurre sin movimiento interior. Nada de esto pasa sin dejar huella. Este audiolibro no fue creado para darte respuestas cerradas, sino para acompañarte a mirar con más claridad. La claridad no elimina el dolor, pero le quita poder. No borra la historia, pero la ordena. No controla el futuro, pero te devuelve presencia. La familia deja marcas profundas. Algunas duelen, otras sostienen, otras enseñan con el tiempo. Aprender a mirarlas sin juicio es un acto de madurez. Aprender a transformarlas sin violencia es un acto de conciencia. Aprender a no repetirlas ciegamente es un acto de libertad. No todo lo vivido se repara. No todo lo comprendido se resuelve de inmediato. Hay procesos que continúan en silencio, mientras sigues viviendo, eligiendo distinto, respondiendo con más cuidado. Eso también es sanación. Has visto que amar no es desaparecer. Que cuidar no es controlar. Que reconstruir no es volver atrás. Que la compasión no es debilidad. Que el límite sano no excluye, ordena. Que la humanidad compartida comienza en lo íntimo y se extiende hacia lo colectivo. Nada de lo que has escuchado aquí exige perfección. La perfección paraliza. Lo que transforma es la conciencia sostenida, la revisión honesta, la disposición a no seguir viviendo en automático. Tal vez algunas palabras resonaron con fuerza. Tal vez otras quedaron en silencio esperando su momento. No apresures conclusiones. Lo que es verdadero se asienta con el tiempo. Antes de cerrar este espacio, quiero invitarte a algo sencillo y profundo a la vez. Si este audiolibro te acompañó, si sentiste que estas reflexiones pusieron palabras a procesos que ya estabas viviendo, si deseas seguir caminando con contenidos que no buscan imponer, sino despertar conciencia, suscríbete al canal. Al hacerlo,
Eliges permanecer cerca de un espacio donde la palabra no juzga, donde la reflexión no grita, donde el camino interior se recorre con respeto y profundidad. Cada suscripción permite que este mensaje llegue a más corazones que también están buscando comprender, sanar y vivir con mayor coherencia. Aquí seguiremos explorando historias, parábolas y reflexiones que no buscan respuestas rápidas, sino miradas más amplias. Contenidos que acompañan procesos reales, humanos, imperfectos y profundamente valiosos. Gracias por escuchar con atención. Gracias por permitirte sentir, cuestionar y abrir espacio dentro de ti. Que lo que aquí se sembró continúe creciendo en tu forma de amar, de cuidar y de habitar tu vida. Camina con calma. Vive con conciencia. Y recuerda, cuando eliges comprender en lugar de endurecerte, ya estás transformando el mundo desde dentro. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.